Bueno, bienvenidos a la clase 3, recursos que mejoran las posibilidades de las personas con dificultades de atención. Y dentro de lo que son los distintos recursos que podemos encontrar, vamos a hacer foco en lo que tiene que ver con la atención, con la comprensión y con las estrategias de autorregulación, ¿sí? Em, Comenzamos. Entonces, para que podamos dimensionar cómo se sienten las personas que presentan dificultades de atención y dentro de todo aquellos que tienen déficit de atención y hiperactividad. Tomé las palabras publicadas por el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, donde dice: imagínense vivir en un caleidoscopio, rápido movimiento, en el cual sonidos, imágenes y pensamientos están en constante movimiento, aburrirse fácilmente, sin poder concentrarse en las tareas que necesita cumplir, distraído por imágenes y sonidos sin importancia, de manera que su mente lo lleva de un pensamiento o actividad al siguiente. Quizás esté tan envuelto en un colapso de pensamientos e imágenes que no se da cuenta cuando alguien le habla. Bueno, digamos, teniendo en cuenta esto que leí, me parece que es una buena forma de introducirnos, ¿sí?, en lo que es, o de entender, ¿sí?, lo que le pasa a una persona que tiene serias dificultades de atención, ¿no? Y que además tiene dificultades en cuanto a un movimiento continuo, a una presencia como un motor interno, como dicen muchas de las personas que nos cuentan que han vivido, digamos, de niños, de adolescentes y que muchos siguen viviéndolo siendo adultos, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a comenzar a hablar, digamos, de algunas de las cosas que implica, digamos, este trastorno, ¿no? Primero vamos a concentrarnos en lo que tiene que ver con la habilidad perceptiva, que es cómo uno comprende, procesa la información, ¿sí?, que obtiene a través de los sentidos, ¿no? Nosotros vemos con los ojos, pero lo que procesamos, lo que comprendemos de los datos, ¿sí?, que recibimos, de los estímulos que recibimos, lo hacemos a través de nuestra mente, ¿sí? Eh, por otro lado, nosotros tenemos, digamos, todas las referencias que nosotros hacemos del espacio, de, digamos, lo hacemos a partir de nuestro cuerpo, ¿sí? Nosotros todo lo que tiene que ver con la direccionalidad, esto que tiene que ver con el arriba, abajo, al costado, grande, chico, adelante, atrás, ¿sí? Lo hacemos en relación con nosotros mismos, ¿sí? Y esto relacionándolo, en relación con los demás y con los objetos, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, en una persona que tiene dificultades para poder, digamos, procesar lo que los estímulos, dónde están, cómo aparecen, ¿sí? Pudiendo hacer una distinción de lo que sería figura y fondo, ¿no? Aquello que es ruido y aquello que es esencial o que es necesario para el momento, para la situación en la que se encuentra, ¿no? Entonces, todo esto está, digamos, atravesado por las dificultades de atención y también por la hiperactividad, ¿no? Por este movimiento constante. Por eso algunos niños son particularmente torpes, ¿sí? Se tropiezan a cada rato, tiran las cosas, ¿sí? Quieren agarrar algo y en ese agarrar, eh, digamos, queriendo ir hacia un objeto, digamos, no tienen en cuenta todo lo que hay antes de llegar a ese objeto y se cae todo lo que tienen alrededor, ¿sí? O no imprimen la fuerza necesaria o suficiente para poder hacerlo, entonces se les cae o al contrario, lo tiran, ¿sí? Em, Precisamente por esta dificultad de poder em, em, entender esta relación entre su propio cuerpo y el espacio, ¿no? O la dirección que necesitan darle a sus movimientos.
Por lo tanto, digamos, piensen que todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de la escritura, del cálculo, todo lo que tiene que ver con lo artístico, o sea, con el dibujo, con todo lo que tiene que ver con lo deportivo, o ni llegando a lo deportivo, antes de eso, todo lo que tiene que ver con las destrezas que nos piden en gimnasia, en educación física, en cualquier juego, digamos, está digamos, interferido, digamos, por estas dificultades que presenta, ¿no? No es igual para todos, no en todos los casos implica el mismo grado de dificultad, pero aparecen estas dificultades, ¿no? Entonces, esto tiene que ver justamente con que la habilidad perceptiva, digamos, no se desarrolla adecuadamente. O sea, en realidad su percepción, digamos, no es la misma que la que tenemos los demás o está interferida, ¿sí? Por este no poder dilucidar, eh, digamos, esto que yo les decía de la figura fondo, ¿no? De los ruidos, qué es lo ruido, qué es ruido, qué es eso que no le tenemos que prestar atención y qué es aquello que sí tenemos que focalizar, que sí tenemos que entender. ¿M? ¿Por qué yo les decía lo del aprendizaje de la lectura, el aprendizaje de la escritura? Porque también implica nociones espaciales, sí, implica, digamos, cuestiones de direccionalidad, implica cuestiones de lo mismo que el cálculo, ¿no? Para poder hacer una cuenta, uno tiene que entender dónde ubicar los números y qué significa cuando yo ubico un número arriba en relación con el número que pongo abajo y obviamente con el resultado, o sea, cómo obtengo el resultado precisamente teniendo en cuenta esta organización que tengo que aprender y entender de por qué es de esta forma y mucho más cuando se dificulta con nociones como pedirle al compañero porque estoy restando y no me alcanza. Y qué hago cuando de repente se me acaba un renglón y cómo continúo, cómo corto una palabra y la pongo abajo. Bueno, todo eso, digamos, para quienes tienen dificultades espaciales o en las habilidades perceptivas, es casi imposible, ¿no? Hay que trabajarlo específicamente. Entonces, ¿qué hacemos para poder solucionar todas estas dificultades que aparecen, ¿no? Bueno, sobre todo cuando hay hiperactividad o impulsividad, ¿sí? Y muchas veces también con cuestiones atencionales serias, digamos, eh, se recomienda utilizar, digamos, medicación que colabore, ¿sí? Con esta posibilidad, o sea, que nos ayude a focalizar mejor, a poder estar más tranquilos, más relajados. Como yo les decía en la clase anterior, o sea, no son cosas que ellos puedan hacer solos, necesitan ayuda para esto. Entonces, muchas veces, digamos, se recomienda comenzar, ¿sí? Con medicación que se le llama estimulante, ¿sí? Donde se puede, digamos, donde el chico puede, el chico, el adolescente, el adulto, porque esto puede ser iniciado en la y después se va cambiando, pero en algunos casos la medicación persiste en el tiempo, a veces se da solo en una época y después es necesario quizás volver en un momento dado para determinadas situaciones, ¿sí? Para situaciones muy estresantes o para situaciones muy novedosas. Eh, y en algunos casos hay que, digamos, lo que se tiene que cambiar es porque no es la misma la medicación que se le da a un niño que la medicación que se le da a un adolescente que el que se le da a un adulto, ¿no? Son diferentes tipos de medicaciones y bueno, esto hay que tenerlo, o sea, siempre que hay medicación tiene que haber un seguimiento digamos, de un médico que comprenda la situación y que sepa cómo se va. Puede ser un neurólogo, puede ser un psiquiatra, eso se dependerá de cada situación o de eh, cada caso, ¿no? Pero lo importante es hablar, o sea, desmitificar, ¿no? Los estimulantes, el mito es que los estimulantes llevan a la adicción, y eso no es así, está todo muy comprobado, digamos, no son palabras mías, no son palabras solo de médicos, sino que hay estudios hechos, ¿sí? Yo les voy a enviar, digamos, un material en donde tanto con otros tratamientos como con el tratamiento médico, tuvo una investigación que se hizo sobre la efectividad de los distintos tratamientos, ¿no? Para que no quede, digamos, en una cuestión de opinión, sino que esto tiene un basamento científico, ¿sí?
Entonces, el hecho, la verdad, es que en realidad los estimulantes ayudan a niños a concentrarse, a ser más exitosos en la escuela, en el trabajo, en la recreación. No solamente tiene que ver con lo escolar, tiene que ver con la vida diaria, ¿sí? Em, y el evitar experiencias negativas, ¿sí? Que generen baja autoestima, que generen problemas de depresión, puede hacer que se prevengan adicciones, porque bueno, cuando de repente digamos, hay un alto grado de que con este tipo de situaciones de depresión, de baja autoestima, digamos que la adicción se vea como una forma de salida o de evitar estos sentimientos, ¿sí? Entonces, bueno, no lleguemos a ese extremo de que los chicos desarrollen, digamos, los chicos o los adolescentes o los adultos desarrollen este tipo de patologías, sino que hagamos algo antes para que se sientan mejor, para que puedan sentir que pueden, que pueden encontrar recursos que después quizás hacen que la medicación no sea necesaria. Bueno, otro de los tratamientos recomendados son los programas de orientación a padres, ¿sí? Que son especialmente diseñados para poder ayudar a, sobre todo con lo que tiene que ver con lo que suele aparecer, que son las conductas oposicionistas, ¿no? O o cierto, por su alto grado de frustración, ¿no? Frente a todo lo que les cuesta, muchas cosas, sabiendo que en realidad se dan cuenta, son chicos que pueden, porque como hablábamos la semana pasada, no tienen, digamos, discapacidad intelectual, con lo cual ellos se dan bien cuenta de lo que pueden y de lo que no pueden, ¿sí? Quizás no pueden hacer nada con eso, necesitan ayuda, necesitan apoyo para poder mejorar esa situación, ¿sí? Y los padres, digamos, tienen que tener recursos para poder ayudar. Otro de los abordajes es todo lo que tiene que ver con los tratamientos interdisciplinarios, ¿no? Generalmente puede ser psicoterapia, tanto para la persona que tiene la dificultad como para la familia. ¿M? Y también teniendo en cuenta esto de que yo les decía del abordaje y del programa de orientación a padres, que también, digamos, es armado de esta manera, ¿no? Con psicoterapia muchas veces, ¿no? Y tratamiento psicopedagógico para los problemas de aprendizaje que suelen aparecer o para que no aparezcan los problemas de aprendizaje, porque en realidad, digamos, para poder aprender recursos que les sirvan para como estrategias y apoyos para poder ir aprendiendo, digamos, aquellas cosas que se les van a dificultar, lo que hablamos, la escritura, eh, la lectura, el cálculo, incluso para lo que tiene que ver lo artístico e incluso para todo lo que tiene que ver con educación física o la recreación, ¿sí? Y en muchos casos también, como digamos, muchas veces en hiperactividad también, digamos, aparecen dificultades a nivel de lenguaje, digamos, porque esta impulsividad que tienen muchas veces hace que no puedan eh, aprender a hablar de la forma que es correcta, digamos, y también a poder utilizar adecuadamente, digamos, todo lo que tiene que ver con el habla, ¿sí? Todos los recursos que tienen que ver con el habla. Entonces, muchas veces se necesita un tiempo, ¿sí? De ayuda a nivel fonoaudiológico. Bueno, este es parte de lo que yo les mandé la semana pasada como material, ese artículo, digamos, donde esto se explaya mucho más, ¿no? Em, bueno, estábamos hablando de los tratamientos recomendados, hablamos de las intervenciones psicológicas y una de las que más está recomendada es la terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque en muchos casos aparecen problemas conductuales, o sea, dificultades para poder realizar las actividades diarias o por el alto grado de frustración, que si no, la falta de tolerancia a la espera y al, digamos, eh, por las dificultades que aparecen en cuanto, por esto que yo les decía, ¿no? Tienen conciencia de las dificultades, entonces también aparecen, digamos, enojos, molestias, digamos, que pueden crear a veces problemas de conducta y a veces baja autoestima, ¿no? Entonces, hay la terapia de conducta basada en un análisis funcional de la conducta, o sea, descubrir
por qué se enoja, por qué es lo que le pasa, cómo puede mejorar esta situación, ¿sí? Entonces, se trabaja, y esto es lo que vamos a hablar más que nada, por eso lo digo medio rápido, lo vamos a hablar la semana que viene cuando hablamos de las estrategias del programa de trabajo con padres, digamos, donde se enseña precisamente cómo trabajar con esto, digamos, y por eso lo voy a decir un poquito rápido, ¿no? Pero bueno, implica una observación, un registro de situaciones, después se van analizando las contingencias, es decir, el por qué pueden aparecer estas cosas, y se construye una forma distinta de explicarle y de ensayar, ya vamos a ver cómo, con los chicos, digamos, cómo mejorar esta situación, con los chicos y con los adolescentes. Después los adultos lo hacen sin necesidad de que alguien quizás se lo tenga que decir. Bueno, a veces hacen terapia individual para estas situaciones, ¿no? Y también se planifica un programa de reforzamiento, o sea, a la vez, digamos, se piensa una forma de encontrar, digamos, formas de motivar al chico a que, ¿no? Con refuerzo positivo, ¿sí? Y se va haciendo una evaluación de cómo va resultando el programa. Y estos refuerzos positivos de los que yo le hablo bien pueden incluir la alabanza, una atención positiva, o sea, que el chico reciba una atención por parte del papá, de la mamá, de la docente. También cuando veamos estrategias para el docente también vamos a ver sobre este tipo de recursos. Y también recompensas específicas, claras, o sea, como reales, digamos, con recibir algún tipo de em, puede ser desde una carita de contento, una muy bien en el cuaderno, ¿no? O algún tipo de privilegio, como puedes ganarse algo después de un tiempo de haber sostenido una conducta adecuada. Bueno, siempre tenemos que tener en cuenta que precisamente por esto que yo les decía, ¿no? La dificultad para poder concentrarse, para poder entender, digamos, qué es lo relevante y qué es lo que es ruido, digamos, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se logra? Se logra a través de una estructura, de organizar, ¿sí? El ambiente, ¿sí? De que les quede claro qué es lo que se le está pidiendo en el momento, hacia dónde vamos, eh, cuál es la consigna del momento, ¿sí? Otra forma es haciendo listas o una tabla, ¿no? Eh, para que ellos puedan descubrir cuando no se acuerdan qué es lo que tenían que hacer o cómo se hace un procedimiento, ¿sí? Utilizar referencias visuales, que es más rápido de poder entenderlo, visuales, y no me estoy refiriendo solamente a algo que esté dibujado, ¿sí? A un dibujo, una imagen, una foto, puede ser escrito, digamos, cuando el chico ya tiene la lectoescritura no es necesario, digamos, que sea con un dibujo, ¿sí? O con un pictograma. Pero así es una forma de recordarles y que no implique todo el tiempo estar hablándoles o diciéndoles, ah, no, pero acordate que tenés que hacer tal cosa, acordate, porque esto es muy molesto, ¿no? Estar todo el tiempo que alguien les esté diciendo cómo hacer las cosas. En cambio, si uno le dice, mira allá, mira el cartel, mira o sea, es más, digamos, primero parece como más objetivo. No es lo que a mí se me ocurre en el momento, sino lo que ya se acordó que es. ¿Sí? Porque está en un cuadro. Para todos es igual, o sea, cualquiera en la casa que tenga que hacer esa misma actividad tiene que hacer ese procedimiento, ¿sí? Esto es una forma de anticipar, ¿sí? Y también de limitar, de decir, esto se hace así, ¿sí? No se puede hacer de cualquier manera, ¿no? Acordamos que era de esta forma y aceptamos los acuerdos y los sostenemos en el tiempo. ¿Sí? La estructura no es solamente, digamos, lo que tiene que ver con el ambiente, sino también lo que tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, que son las reglas, ¿no? Precisamente, las reglas son un tema, digamos, las reglas no son arbitrarias, tienen un sentido, ¿sí? Entonces, una de las formas muchas veces de que las reglas sean incorporadas por ellos, sean aceptadas por ellos, es escribirlas juntos, ¿no? Eh, o sea, esta es la regla para, no sé, para poder salir a jugar, primero hay que hacer determinada cosa, ¿no? O para poder levantarse de la mesa cuando se terminó de comer, primero hay que comer, ¿sí? Entonces son como reglas, digamos, como
porque, o sea, como las reglas sociales, culturales, que a muchos chicos o muchas personas las vamos, digamos, aprendiendo, que en la cuenta de ellos se les cuesta, se las olvidan, entonces es necesario que estén escritas o que estén eh, de fácil acceso, ¿no? Por eso decíamos lo de las listas. ¿M? Las instrucciones tienen que ser repetidas porque se olvidan, porque justamente con esto de los ruidos, de las distracciones, digamos, es muy fácil para ellos olvidarse de lo que tenían que hacer o cómo tenían que hacer. Entonces, uno tiene que repetir y tiene que repetir, bueno, anda a mirar la lista, anda a mirar el cartel, fíjate cómo se hace tal cosa, recordate cómo está el procedimiento, ¿sí? Esto tiene que estar, ese apoyo, ¿sí? Eh, y las consignas cuando son nuevas, cuando son, tienen que estar repetidas, necesitan oírlas más de una vez, ¿no? Y esto que le decíamos con respecto a los límites, es fundamental establecer límites. La cuestión es dar opciones para evitar los castigos, ¿no? O sea, que quede bien claro qué es lo que hay que hacer, cuáles son las condiciones para que después uno no tenga que retar, ¿sí? Tratar de evitar el reto, ¿no? Entonces, dar opciones previas de anticipación, ¿sí? Y claras, ¿sí? No es que hoy es así, mañana es de otra forma, porque si no es muy confuso, ¿sí? Entonces tienen que ser, digamos, por eso tanto el programa para padres, porque hay que ponerse mucho de acuerdo entre los padres, digamos, cómo se hace, cómo se resuelve, porque si no es, digamos, los chicos se toman de estas contradicciones para, digamos, evitar, digamos, seguir reglas o los límites, ¿no? Y también hay que tratar de evitar las discusiones, que es muy común, ¿sí? Porque el chico va a insistir en hacerlas de otra manera, porque le cuestan, entonces como le cuesta, va a querer hacer las cosas de otra forma, pero uno siempre, el adulto, es el que tiene que tomar el control de la situación, no el chico, ¿sí? Pero esto que digo no es fácil. Bueno, otra opción es hacer un calendario de actividades, o sea, todos nosotros, o creo que casi todos, digamos, para organizarnos en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, digamos, necesitamos planificar cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Eh, Muchos usamos agenda escrita, otros usan la agenda del teléfono, de la computadora, bueno, todos tenemos distintas estrategias para hacerlo. Y hay que digamos, entender que ellos necesitan esto, tomarlo como recurso desde, digamos, cuanto antes mejor, ¿no? Entonces, también es más fácil para ellos si uno puede explicarles, ¿sí? Cómo habitualmente va a ser su día a día, su semana, ¿sí? Su mes incluso, ¿no? Y que esto esté en un lugar visible. Existen un montón de opciones que las puede hacer uno, que se puede comprar un calendario, que se puede, ¿no? Como armar. Puede ser algo que él dibuje, pinte, lo haga como propio, o puede ser algo que se haga en familia para todos, ¿sí? Con todo lo que tienen que hacer todos, cuestión que seguramente va a ayudar bastante a toda la familia, digamos, sobre las tareas que le tocan a cada uno, ¿no? Hay muchas casas donde esto es común que esté, digamos, pero en esta casa tiene que estar seguro, ¿sí? Eh, Precisamente para evitar eh, y ojo, eso no quiere decir que no haya cambios. Los cambios surgen porque la vida no es tan fácil de organizar ni de planificar. Hay imprevistos, hay necesidades de cambio, ¿sí? Eh, pero bueno, esto también se puede, digamos, como prever. ¿M? Y obviamente, por eso es importante que ellos armen, o sea, una cosa es el calendario familiar, la organización de actividades general, digamos, y que también ellos tengan la propia, ¿sí? Que tenga que ver con sus actividades, con sus, ¿no? Con lo mismo que, no sé, sí, pero muchas veces también, me acuerdo que como técnica, digamos, de organización y de planificación, cuando yo empecé la secundaria, me daban esto de, bueno, armate un cronograma de cuándo tenés tal materia, cuándo tenés tal otra. eh, digamos, de hacerte un recordatorio de que si tal día tenés un examen 3 días antes, que te suene una alarma o que te suene, anotate que
tenés que empezar a estudiar, ¿no? Cada uno lo hace a su modo, digamos, ¿no? Pero ciertas recomendaciones que se nos dan a todos, digamos, en ellos tienen que estar como más explícitas, ¿no? Y precisamente para evitar el postergar, ¿no? Que no es solo cuestión de las personas que tienen dificultades de atención, nos puede pasar a todos, eh, digamos, pero el problema es que, digamos, en ellos es más común querer evitar este tipo de tareas que le cuestan, ¿no? Entonces, por eso hay que sumarle la motivación, el refuerzo como una forma de generar esa motivación, ¿no? Bueno, otra forma de organización, de estructurar, de cosas, es armar agendas, como yo les decía. Las agendas pueden ser agendas que puedan ser planificar todo, todas las tareas, todas las actividades, puede ser algo que uno pueda trabajar, digamos, armando lo que diariamente tiene que hacer en la escuela, lo que diariamente tiene que hacer cuando llega a casa, ¿sí? Tiene que ver con armar, como explicar qué pasa primero, qué pasa después, qué pasa, ¿sí? Siempre tiene que estar en un lugar claro y estable para que el chico pueda acceder rápidamente. En general responden a la pregunta que tengo que hacer. Muchas veces, para que no haya confusiones, cuando se trata de dibujos o de pictogramas, lo que se utiliza, porque el chico todavía no accede a la lectoescritura, se aclara con una palabra a qué se refiere ese dibujo, ¿sí? Así ya nos queda claro a todos, ¿no? O sea, qué actividad estoy hablando. Si hay un cambio, se puede tachar, ¿sí? Se pone la actividad al lado, abajo, arriba, ¿sí? Y se le explica a la persona, ¿sí? El objetivo a largo plazo es que esto sea una estrategia de organización personal, ¿sí? Que pueda armar, planificar, digamos, su vida a partir de esto. Se empieza quizás con una agenda más corta o de determinados periodos y después se hace otro periodo, después a su vez se trabaja con el calendario, con la planificación. En chicos con estas, digamos, posibilidades y estos recursos se pueden utilizar distintos tipos de organizadores, ¿sí? A la vez. ¿Mm? Eh, Cosa que con otros chicos, con otras patologías no lo haríamos nunca. O sea, usamos una o usamos otra. Bueno, ay, perdón, vuelvo para atrás. Bueno, quiero volver para atrás y estoy volviendo para adelante. Estoy yendo para adelante. Perdón. Bueno, estas son ejemplos de agendas diarias, ¿no? Se dividen las actividades del día. Estas son para chicos más pequeños, digamos, de los que se necesitan o con muchas dificultades. Se puede hacer de esta manera, ¿sí? A veces, digamos, se puede utilizar algún tipo de señalamiento, ¿sí? Para explicar en qué momento estamos. Acá en este caso no es necesario, digamos, quitarlas, porque además en el caso de ellos después puede ser una forma de contar, de relatar a otro qué es lo que estuvo haciendo, ¿sí? Entonces, en este caso, digamos, con chicos con estas, a menos que sea un chico con muchas dificultades de atención donde se pierda, ¿sí? Entonces sí, quizás se dan vuelta ¿no? Como para que le quede claro cuál es la que está haciendo en ese momento. A veces se doblan, se puede hacer en lugar de algo que ellos tienen velcro, se sacan y se ponen. En el caso de esto se pueden a veces se pueden ya prearmadas y lo que se van doblando para que quede solo las actividades que faltan realizar. Esta es otra opción, se puede hacer también, digamos, vertical, no solo horizontal. Eso dependerá, digamos, de que lo que el chico pueda seguir más fácilmente, ¿no? Lo que resulte más claro. Después están las agendas semanales, como les decía, los planificadores. Ven que este es para un nene más chiquito y acá solamente están las cuestiones relevantes de a dónde va, de dónde vamos que va a trabajar que está, que viene de la casa, que está, que va después va a trabajar en el centro, que después hace alguna actividad especial, como ir a alguna, eh, digamos, alguna terapia o alguna actividad. Y esta es para allá cuando, ¿sí? Estamos hablando de actividades que son relevantes de un día en particular. O sea, acá ya no se ponen todas las actividades que voy a hacer, sino aquellas que son las más relevantes, o que son las diferentes quizás, ¿no? Esto tiene que ver con cosas que se pueden hacer en la escuela, ¿sí? Eh, y puede ser algo que sea no solo para el chico, sino general, digamos, como un planificador general.
cuando vemos los recursos para la escuela nos vamos a volver a ver. Esto tiene que ver, ¿no? Con que también es necesario el monitoreo de los progresos, ¿no? Entonces hay que siempre darle feedback, o sea, que al chico le quede claro que está haciendo las cosas bien, sí, que está mejorando, que no todo le resulta tan complejo como hasta ahora, que va aprendiendo recursos y hay que, digamos, hacer hincapié, ¿sí? En que van logrando cosas, aunque sea por momentos, quizás hay un momento donde lo logró y hay que decirle, ¿te acuerdas que vos y pudiste hacer el otro día tal cosa? Bueno, vamos a intentar hacerlo de nuevo, ¿no? Como que alentar, reconocer que es un esfuerzo y que hay logros, aunque sean muy chiquititos, pero es importante, digamos, el reconocimiento. Otra de las recomendaciones es que si un chico va a hacer una actividad muy larga, dividírsela, digamos, como en partes, en pasos, ¿no? Para que pueda ir siguiendo paso por paso, porque a veces cuando son muy largas es muy dificultoso. Entonces se desarma la actividad de lo como se llaman componentes, ¿no? Como en pasos más pequeños. Por ejemplo, para evitar esto de la sensación de estar agotado, ¿no? Entonces, bueno, una secuencia de una actividad que puede ser el cepillado de dientes, pero se puede hacer con actividades de la vida diaria, se puede hacer con actividades de desempeño del hogar, como me voy a hacer un sándwich o hago la cama, ¿no? Cosas de ese estilo, o me visto o me desvisto, ¿sí? Me preparo para ir a dormir y todo lo que tengo que hacer para prepararme para ir a dormir. Y también lo puedo hacer después, y después lo vamos a ver cuando hablemos de las propuestas para el aula o para los papás, digamos, cómo se explica procedimientos, o sea, por ejemplo, cómo explico lo que tengo que tener en cuenta cuando hago la lectura de un material que tengo que estudiar. O sea, ¿qué hago primero? Primero lo leo, después subrayo lo que es importante, o leo la consigna, por ejemplo, en un problema. ¿Cómo resuelvo un problema? Y primero lo tengo que leer entero, digamos, y después voy leyendo por partes y voy viendo si hay datos significativos y quizás lo coloreo, lo subrayo como para que sea más fácil. Bueno, eso lo vamos a ir viendo. Pero son los mismos, y es el procedimiento lo que se le arma, ¿sí? Son la secuencia de pasos. Acuérdate que primero tenés que leer todo, cómo hago cómo resuelvo un examen. También le puedo hacer un procedimiento. ¿Cómo hago, qué tengo, cómo organizo, cuál es el procedimiento para sumar, para restar, ¿sí? Bueno, son todos procedimientos que uno puede, digamos, armar para que lo tenga al lado cuando tiene que hacer estas actividades. Ahí. Bueno, pero no quiere quedarse, ¿eh? Acá está. Eh, Como les decía, usamos el feedback también para que ellos aprendan a autoobservarse, ¿sí? Para que ellos puedan evaluar cómo estuvieron, cómo se están comportando, para que no quede siempre en el otro que le tenga que hacer reconocimiento, sino que ellos aprendan, digamos, a reconocer en sí mismos las cosas que hicieron bien, aquellas que pudieran haberlas hecho mejor, ¿sí? Porque la idea es que ellos no necesiten todo el tiempo el apoyo del otro diciéndoles si hizo bien o no mal las cosas, sino que ellos aprendan, digamos, a autoevaluarse, ¿sí? Siempre que utilicemos premios o recompensas hay que aplicarse de forma inmediata, por lo menos en un principio. Después, con el tiempo, esto se va a ir haciendo, digamos, más espaciado, se va a ir diciendo, bueno, te ganaste tal cosa, bueno, pero hay que esperar o sea, vas logrando, eso, vamos a ver cómo es una de las estrategias es la economía de fichas, ¿sí? Que la vamos a explicar en el momento que hablemos cómo trabajamos con padres y cómo trabajamos en el aula, cómo se ponen en juego en esas dos instancias, ¿sí? Porque es distinto, digamos, o sea, el procedimiento es el mismo, pero, eh, digamos, no es lo mismo cuando lo utiliza un papá para una cuestión de conducta que cuando lo utiliza un docente, que quizás no lo utiliza tanto con la conducta, sino que lo utiliza con lograr la atención suficiente como para que siga motivado en los aprendizajes y en las tareas. Em, pero bueno, ¿por qué decimos la de la inmediatez? Lo decimos porque el chico pueda relacionar justamente eso que nosotros le estamos ofreciendo con que es una recompensa por lo que hizo recién, ¿sí? Por esto que decimos del ruido, ¿no? Que si pasa quizás mucho tiempo, si él ya no puede asociar
por esto de no poder focalizar por sus problemas de atención y poder relacionar las dos instancias, ¿no? La recompensa con con la conducta adecuada que tuvo. Bueno, entonces, una de las formas también de trabajar todo lo que tiene que ver con la autorregulación es el tema de utilizar un semáforo, ¿sí? Eh, Esto es tomar digamos, algo visual que es claro, porque todos los chicos saben lo que es un semáforo y para qué sirve, y todos entienden que cuando el rojo no se puede pasar es una situación de peligro, es una situación, digamos, o desagradable, o que uno tiene llegó a un punto, digamos, en el cual hay que frenar, hay que parar. El amarillo que tiene que ver con, bueno, una situación intermedia, ¿sí? Tengo que estar atento a la situación, tengo que evaluar la situación para ver qué hago, ¿sí? Porque algo tengo que hacer, ¿sí? O tengo que frenarme o puedo seguir, ¿sí? Y el verde es cuando, digamos, todo está bien, estamos haciendo las cosas adecuadamente, ¿sí? Entonces la idea es que cuando el chico, digamos, está en una situación de estar bien, que pueda darse cuenta que está en una situación en la cual está relajado, en donde está haciendo las cosas adecuadamente, ¿sí? Que el amarillo tiene que ver con una situación en la cual él ya empieza a descubrir que tiene un malestar o que hay algo que lo pone ansioso, que lo estresa, ¿no? O que otros le dicen, mira que estás en una situación, o sea, te vemos distinto o no te vemos bien, ¿qué te pasa? Poder, como, ¿no? Aprender, porque la autorregulación es justamente eso, que no te regule el otro, sino que uno aprenda a regular. Entonces es aprender a reconocer lo que le pasa, ¿sí? Y poder a partir de esto ir digamos, encontrando formas que pueden ser, bueno, respirar de otra manera, utilizar algún elemento desestresante, como puede ser tener una pelota y tomarla, o pedir, por ejemplo, salir a despejarse un poco, a ir a dar una vuelta, digamos, o necesito moverme porque ya estoy mucho tiempo quieto y no puedo y me empiezo a inquietar, entonces, bueno, si puede ir a hacer un mandado y volver, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas. La idea es ir descubriendo esos momentos hasta para evitar llegar al momento rojo, que sería el momento de estallido, digamos, al momento de mayor enojo, al momento de frustración, ¿sí? Eh, o a una situación muy estresante. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea es esa precisamente, trabajar con esto como, y que se escribe con el chico, se va escribiendo, ahora vemos otro ejemplo. Bueno, acá les explicaba lo mismo, que es cada uno, digamos, esto la idea es armarlo con el chico, armarle un ejemplo con las cosas que él pueda decir de las situaciones, ¿no? ¿No? Entonces, es armar algo así, ¿no? ¿No? Como estoy, ¿no? Que cuando estoy en rojo es cuando estoy muy enojado, ¿no? Estoy alborotado, agresivo, eso lo va a ir diciendo el chico. ¿Y qué puedo hacer? Siempre hay que dar una alternativa. ¿Qué puedo hacer frente a eso? Pido ayuda. Eh, Está, digamos, este ejemplo me parece interesante porque hay como un espacio de recordatorio, ¿no? Donde dice, estar así es sano y natural. O sea, esto no es algo que no pasa. Todos nos enojamos, todos tenemos momentos de estar nerviosos, ¿sí? Pero bueno, hay que hacer algo frente a esto, ¿sí? Porque si no, si dura mucho, te vas a poner muy triste, ¿no? Entonces, esto de que el amarillo es un aviso, ¿sí? Eh, y bueno, y esto es, a estar así es lo mejor, ¿sí? Pero no es eterno. Cada tanto va a pasar que uno pase a situaciones de amarillo o de rojo. ¿Sí? Acá les doy como la opción de dónde encontrar, digamos, opciones de este tipo, ¿no? Que como, ay, hoy tengo dificultades, perdón. Bien. La otra opción es, si, digamos, nos resulta lo del tema del semáforo, podemos pensar en un termómetro de emociones. Dependerá del chico lo que le resulte más afín o lo pueda entender mejor, ¿no? Pero bueno, esta es otra opción, ¿sí? Que también se arma con el chico. Ujú.
La otra forma de autorregularse que tiene que ver con esto de que muchas veces, sobre todo con los más chicos, los tiempos, no solamente los de espera, sino a veces los de actividades, o sea, cuánto dura la clase de gimnasia, cuánto dura la clase de música, cuánto dura la espera en determinado lugar. Por ejemplo, a veces cuánto tengo que esperar para comer, por ejemplo, ¿no? Bueno, a veces sirven utilizar este tipo de timer. Este último de acá es algo que se busca en el celular, uno lo puede poner directamente en el celular. Hay muchísimos, muchos gratuitos, o sea, no es necesario gastar nada, digamos. Eh, pero bueno, son nociones difíciles para chicos que además que tienen, digamos, que son impulsivos, que son hiperactivos, los tiempos de espera, digamos, son eternos. Entonces, bueno, dar algo con lo cual ese tiempo, digamos, tiene un sentido, porque es hasta que no termina, digamos, hasta que no pasa, o sea, es visible el tiempo a partir de estos instrumentos, ¿sí? La otra forma de autorregulación es un script social, es decir, ¿qué hago yo? Es parecido a lo que habíamos visto, digamos, una forma distinta, digamos, de hacer lo del semáforo, en parte es lo que decía el semáforo. Bueno, me siento así, ¿qué puedo hacer frente a esas situaciones? Bueno, acá es como una cuestión pues esto puede servir para las reglas del aula, puede servir para las reglas del hogar, ¿no? Entonces, ¿cómo hago determinada cosa? Este ejemplo es de una actividad en el aula, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer en el aula? Y puedo preguntar levantando la mano, no puedo gritar o interrumpir, puedo hablar cuando es mi turno, no se puede hablar siempre o gritar, ¿no? Es como que parece lo mismo y sin embargo son como situaciones eh, digamos, que tienen un matiz diferente, ¿no? Eh, bueno, quizás es necesario como hacerlo claro, ¿no? Como discriminarlo. Esto se puede armar en grupo, puede ser para todo el aula, no es necesario que sea solamente, digamos, para un chico en particular. O sea, no tienen por qué tenerlo solo en la cosa, sino que puede ser algo, y hay muchas aulas que lo utilizan, muchos docentes que trabajan con este tipo de cosas, sin saber que también es una ayuda fundamental para los chicos que tienen dificultades de atención. Bueno, estas son opciones, digamos, de cómo se pueden hacer. En general se utiliza mucho el verde y el rojo, la referencia del color, digamos, esté escrito o esté con dibujos, ¿no? Pero es más fácil de entender qué es lo que está bien y qué es que está mal, lo mismo que las caritas, ¿sí? Pero bueno, cuando los chicos ya tienen lectoescritura y en un ámbito general se puede, digamos, armar escrito, sin necesidad de tener dibujos. Bueno. ¿Qué estuvimos haciendo hoy? Primero nos pusimos en el lugar de la persona, intentamos entender qué es lo que le pasa a estas personas y por eso traje estas palabras, digamos, donde nos podía ayudar a pensar de esa manera. Después estuvimos hablando de las habilidades perceptivas, lo que son, lo que implican y qué dificultades aparecen en este sentido para las personas que tienen dificultades de atención. Eh, ¿Cuáles son los tratamientos, sobre todo para aquellos que presentan dificultades de atención más severas o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Eh, y después empezamos a hablar de las recomendaciones, que en parte tienen que ver con los tratamientos y en parte tienen que ver con, digamos, recursos o estrategias específicas que no son solamente para personas con discapacidad, con personas que presentan dificultades de atención, sino que pueden servirle a muchas personas y para distintas situaciones, ¿sí? Y que muchas veces son cosas que usamos todos los días, solo que en ellos se hace como fundamental trabajarlas o que estén presentes y hacerles ver que es un recurso que los ayuda. Bueno, como les decía, la próxima clase vamos a estar hablando de estrategias para las familias y cómo hacer abordaje, digamos, específico en lo familiar. ¿Mm? Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos la próxima semana.